Me han nombrado cronista de la ciudad de Tijuana. No es fácil y más porque pues hay que sentarse a estudiar, ¿no? A investigar más que estudiar. Sí. Hubo como una era de hoteles, ¿no? Sí, el Caesars, pero también el Nelson. Era muy común traerse las casas de San Diego en grúa y las transportaban a la ciudad de Tijuana. No podemos dejar al gobierno que lo haga las cosas solos, ¿verdad? La Avenida Revolución primero fue la Libertad, el Álvaro Obregón y ahora la Avenida Revolución, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diana Rubalcaba, el podcast, donde vamos a ver la historia de un gran personaje el día de hoy. Antes de conocerlo, quiero agradecer tanto a Beat Center como a SIG Production y las personas que hacen posible que este gran espacio, que es un gran esfuerzo que se hace para que todos ustedes puedan aprender muchísimo más de la región y de todos los personajes, pero sobre todo qué hay detrás de este personaje que ya de por sí ya todos conocemos, para que llegue hasta sus dispositivos. Agradezco la atención a este espacio que estoy segura que les va a encantar, y también pues de anuncio a que no se pierda todos nuestros espacios informativos. En SIG Productions hacemos muchas cosas con el corazón. Tenemos ya noticiero, tenemos varios programas como el podcast, tenemos Música por Siempre, que es un espacio por supuesto que también lo produce y conduce nuestro gran productor. También tenemos recorridos en la Avenida Revolución por Spot Guy en Gali, y tenemos mucho más aquí en transmisión completamente en vivo al aire. Ahora sí vamos a conocer detalladamente todo lo que ha tenido que pasar para llegar a donde está Alejandro Bravo. ¿Te gustó la emoción? Me gustó mucho, es una introducción muy padre, no sé si esté a la expectativa. No dijimos mucho de él, sin embargo, quiero que sepan que seguramente viéndolo ya saben, porque eres un personaje conocido y reconocido, sobre todo por el papel que has desempeñado como cronista de la ciudad. No hay evento, no hay acontecimiento en esta ciudad que a lo mejor no estés presente de alguna u otra manera. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, como tijuanense estamos presentes en todos los eventos, pero más en conocimiento que en presencial. Sí. Son tantos los eventos cada vez en Tijuana y todos cada vez de mayor calidad, que pues también no estamos en todos, tratamos de estar, pero pues hay tantos eventos en la ciudad de Tijuana, no solamente gastronómicos, sino también de orden deportivo, Sí, de orden cultural, empresarial y demás, ¿no? Y sí, acabo de estar la semana antepasada en el Centro de Convenciones de Rosarito, de Tijuana, Rosarito, del Corredor, para el tianguis turístico del siguiente año. increíble, ¿verdad? Nos va, así de por sí ya estamos posesionados, sí nos va a catapultar a las esferas de mayor amplitud, sobre todo quienes se dedican a los mayoristas del turismo de reuniones y Sí. de todo lo que es, ¿no? El Todo turismo lo que en Tijuana. implica en todos los sectores y modalidades. Pero Así pues vamos es. a empezar con el principio. Sí, cómo no. Porque a mí sí me interesa, en primer lugar, saber quién te cataloga cronista de la ciudad, o si solamente todos pudiéramos llegar a hacerlo, no con la preparación que tú mismo tienes. Pero licenciado en Administración de Empresas del CETIS, viviste toda tu vida en Avenida Revolución. No quiero ni siquiera imaginar todas las vivencias y experiencias que has tenido tú para poder comparar un Tijuana de antes y un Tijuana de ahora. Cuéntanos un poquito de tu historia. Así es, bueno, creo, aunque me han dicho y me han nombrado cronista de la ciudad de Tijuana, serlo es una gran responsabilidad, y realmente creo que todavía no me merezco ese nombramiento, pero pues lo aceptamos con mucha responsabilidad, la partecita esa, porque en Tijuana hay grandes historiadores y la verdad es que por respeto a ellos, a sus estudios, a su gran trayectoria y dedicación que han tenido, pues sí me separo un poquito de eso, porque tenemos, por ejemplo, por mencionar, ¿no?, al maestro José Gabriel Rivera Delgado, Sí. que es todo una institución en la materia, desde luego al maestro doctor David Piñeiro,
Piñera, también, bueno, a muchos, ¿no? El Museo de Historia de la Ciudad de Tijuana, el cual asisto con cierta frecuencia, pues está en manos de expertos a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de la Ciudad de Tijuana. Pero es muy satisfactorio poder platicar, poder comentar algunos aspectos que yo he vivido en lo personal y por lo tanto que me han nombrado, por ejemplo, el Baja Culinary, el Baja Culinary Fest, en efecto, que Sí. dirige Maribel Moreno en Ay, 2015. Maribel, lo Sí, máximo. de lo Sí, máximo, sí. con muchos conocimientos también en su área, Sí. que es la gastronomía, eventos, relaciones públicas y demás. Me nombra en 2015 cronista gastronómico. Entonces, pues sí, digo, se siente padre y todo, pero es una gran responsabilidad porque cuando viene uno a este programa, por ejemplo, pues llega el momento en que ya hay que leer las cosas, no puede uno aventar cifras, personajes, nombres, sitios y lugares, si no tenemos el pleno conocimiento de ello, por respeto primero a tu invitación y al gran público pues de este mejor podcast del noroeste de la República. Ay, Santo, muchísimas gracias. Y vamos a ir pasando, también nos llegaron a la redacción, gracias por enviárnoslos, imágenes, ¿no? De este comparativo de un Tijuana de antes. Podemos hablar como con la perspectiva tanto comercial como con lo que representa hoy Tijuana en la ciudad, más que datos, lugares y personajes históricos que le han dado vida. Es como empezamos con un crecimiento desmedido como ciudad, ¿no? Sí, la ciudad de Tijuana pues era en 1850 pues un área inhóspita desde luego del centro de la República, un área donde prácticamente eran parcelas, propiedad de Santiago Argüello, 10.533 hectáreas, comprendían parte de San Isidro, Chulavista, Tijuana, La Presa, en fin. Y con el tiempo, pues al ser un inhóspito sitio, se vuelve lugar de visita por parte de los vecinos de California, sandieguinos, pero también ellos captaban turismo de otras regiones y cruzaban prácticamente por un río, Tijuana, pero pues digamos, en una viga. Sí. Cruzaban y llegaban aquí porque y empezaba a haber, por ejemplo, algún bar, alguna tienda de curiosidades, alguna pelea de gallos, pues que fueron llegando después para darles abastecimiento de sus necesidades, por ejemplo, los abarrotes, la requería con la ley Volstead, por ejemplo, que es una enmienda que se agrega a la Constitución de los Estados Unidos de 1917, donde no puede haber distribución, ni siquiera transporte, mucho menos consumo ni venta de licor, de cualquier bebida con graduación alcohólica, el whisky, todos los destilados, incluyendo la cerveza. Entonces, esto a Tijuana le empieza a dar ya un crecimiento ahí sí desmedido, porque prácticamente de un día a otro vemos las fotografías como las de 1908, diferente a la de 1910, y la del 12, y la del 18, y la del 20, y la del 28, pues no se diga, pues que fue cuando inauguran el complejo Agua Caliente, que comprende 4 o 5 áreas específicas, que es los casinos, el spa, la hotelería, las aguas termales, el hipódromo y el club de golf en aquel tiempo de 9 hoyos. Es que me estás llevando tan rápido y así fue que en un abrir y cerrar de ojos... Fue. Así fue, Así ¿no? fue, porque hay algunas fotografías, imágenes de 1912, por ejemplo, donde solamente estaba la tienda de Alejandro Sabín, de las Big Curios de Miguel González Quirós, estaba solamente una cuartería, un bar, pero el siguiente año 3 bares pegados. Al siguiente año ya ya estaban las lámparas de gas, ya empezaba a llegar, empezaban a transportar de San Isidro las minitas de gas, ya había una población importante, que de hecho fue lo que los propietarios del complejo Agua Caliente, para tomar la idea de realizar ese complejo, pues vieron la mano de obra con que contamos. Sí.
porque no se podía traer gente del interior de la República porque estaba muy lejos, no había el transporte adecuado y ni las comunicaciones, no había y nada. Lo sorprendente es que de manera pues apresurada, me imagino que el desarrollo vino por las necesidades, no por apostarle un desarrollo mismo al futuro, sino porque se los fue exigiendo poco a poco todo lo que se estaba dando alrededor, ¿no? Así es, así es. Digo, nos fuimos de 1912 al 28, 29. ¡Me traes corriendo! Porque es que el complejo, bueno, a poquito antes pues estaba el hipódromo que Sí. estaba por el lado de la Colonia Libertad, Sí. que luego se lo llevó el río, Sí. luego estaba una plaza de toros más o menos por la calle Quinta y D, por ahí espero no me regañe por soltar datos así nomás, Armando Abaquián, que es un excelente investigador, Sí. ¿verdad? Pero esto que acabo de decir se lo he aprendido a él, por ejemplo, Ok. ¿no? Son cosas que pues uno va aprendiendo en las pláticas. Hay gente que le platica las cosas y les pasa por aquí, pero quienes nos interesa la historia las captamos y luego lo concatenamos con otros conocimientos que hemos tenido o pláticas posteriores, ¿Y cómo te empezó a interesar de esta manera tan apasionada, con números, con datos, con nombres? Pues, no es fácil entender tanto la historia, ¿no? No es fácil y más porque pues hay que sentarse a estudiar, ¿no? A investigar más que estudiar, Sí. a investigarla. Por ejemplo, si queremos saber, a ver, ¿qué pasó con la ley Bosted? ¿Por qué Tijuana empezó un boom impresionante? Y ya empieza uno a investigar, ok, se prohibió en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a pensar que en Estados Unidos van a prohibir el licor, ¿verdad? Sí. Pero nada, ni la importación, ni siquiera puedes traer un litro en el carro, ¿no? O sea, era cárcel. Bueno, era violar la Constitución misma, ¿no? Sí. Y pues ahí en ese país, pues sí, la Constitución es sagrada, ¿no? De Y hecho, prácticamente esa ley allá se volvió libertad aquí. claro, y eso le agregamos además que el puerto de San Diego Sí. tenía la base militar más importante, ¿no? Donde era puerto aéreo, puerto marítimo y además de que era un importante número que cruzaba todos los días a beber cerveza Sí. y regresaban y pues generaba dinero, economía, pero también estaba el turismo de los padres de ellos que venían de otras partes de Estados Unidos, se hospedaban en San Diego para venirlos a ver. Y Sí. eso, pues, veían que en 20 minutos ya podían cruzar a la ciudad de Tijuana y empieza entonces a ver ya algo más de restaurante, ya no nomás eran las carretitas viejas, Sí. sino ya estaba el restaurancito de los italianos, por ejemplo, que llegaron de Dro, Italia, como el señor Sí. Matteotti, como el señor ¿Y por Cheto. qué crees que diferentes nacionalidades internacionales hayan elegido Tijuana? ¿Fue de manera accidental? ¿Has tenido oportunidad de hablar con alguna de las familias? Sí, como no, Para ver razones. multifactorial, ¿no? Principalmente algunos pues venían de movimientos bélicos, de guerras en sus lugares de origen, como los armenios, los libaneses, los mismos italianos, los europeos, Sí. y empezaban a buscar salir de esos conflictos y había lugares como en Guadalajara, que la famosa hacienda que era pues extensiones agrícolas que venían ya contratados desde allá, mano de obra, y pues también el trabajo es pesado de campo, entonces decían, vámonos a Estados Unidos, ¿no? Muchas veces ese era el objetivo, ¿no? Pero ya Sí. se quedaban en Tijuana o se iban a Estados Unidos, pero ya habían pasado por Tijuana y dicen, no, vamos a regresarnos a Tijuana. Sí. Y se asentaban, ¿no? Tan es así, por ejemplo, el señor Genaro Matteotti, tío del señor Natale Matteotti, pues ellos fueron concesionarios del restaurante del Caesars, de los primeros, pues no quiero... Pero luego también fue concesionario del restaurante del Campestre en el 49, 53, y empieza a traer a los parientes, ¿no? Ok. Como en el caso de los chinos, particularmente Rafael León Matuk, que es papá de Rafael León y abuelo de Nancy, Sí. que son del Chance y del Chance Bistro.
y ellos llegan, el señor llega con otros chinos al puerto de Ensenada en 1925, contratados para las minas de Santa Rosalía, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces, después de estar unos años ahí, pues también el calor, las minas, que el calor que hace ahí, pues después de unos años migran a la ciudad de Tijuana, Mexicali y demás, y llegan, se establecen, trabajan poquito allá, poquito acá, hasta que pues empiezan a reunir algunos centavos y empiezan a hacer, por ejemplo, ese señor una fábrica de velas, luego unos abarrotes superior se llamaba, que estaba en la calle Octava, y así empiezan a irse abriendo camino, ¿no? Sí. Y así, al mismo tiempo apoderándose, ¿no? De cierta manera, porque ellos ofrecían empleo, porque ellos ofrecían crecimiento. así es. Es que en la ciudad de Tijuana, no, al haber tanta demanda de servicios, es por eso también que, como te comentaba hace un momento, empieza también la construcción de hoteles, Sí. ¿no? Porque no había dónde hospedar, Sí. ¿no? Estaban los hoteles de la calle Segunda, que pues todavía ahí andan, después de 100 años. Pero es de admirarse, ¿no? También Sí. esa fortaleza de empresa Sí, sí, o sí. resiliencia, ¿no? Porque además son construcciones construcciones de materiales que no había en el país, entonces Sí. tenían que importarlos, ¿no? Luego también viene la construcción el inicio de la construcción del Jaya Alai, por ejemplo, ¿no? Sí. Que también es un detonante, es un palacio de frontón impresionante, imagínate, hace Sí. 100 años Sí. donde los materiales los tenían que traer de Europa incluso, como el casino también, pues Sí, los sí. azulejos de diferentes partes, las maderas, en fin, ¿no? Entonces empieza la construcción de los hoteles. Por ejemplo, hubo como una era de hoteles, ¿no? El Caesars, pero también el Nelson, Sí. que es un hotel de 6 pisos, donde 1953 fue que lo Majestuoso abren. también en ese momento, Pues sí, ¿no? sobre todo que tenía elevador. Fue Sí. el primer edificio con elevador en el noroeste de la República, ¿no? Entonces no me digas. tenía su encanto y además que ya era un hotel en forma, ¿no? De Ok. propiedad del señor Roberto Nelson, ¿no? Y que todavía lo tienen ahí sus familiares, ¿no? Sí. Y luego está, pues que el Conquistador, el señor Bustamante, está el de los Barbachano, el Palacio Azteca, Sí. la Sierra, en fin, distintos hoteles que ya le empiezan a dar un cambio a la ciudad de Tijuana, pero esto también se agrega a la construcción de fraccionamientos ya formales, más allá de los asentamientos de la Colonia Libertad, de la Independencia, Altamira y demás. Sí. Empiezan la Colonia de Cacho en los 50, la de Chapultepec, Las Palmas en los 60, entonces ya el Paraíso en el 53, del señor Oye, Bujasán. ¿tú qué sabes que antes, por ejemplo, decía, ay, compadre, pues tú agárrate aquí enseguida? Bueno, esa era una práctica muy de militares, ¿no? Sí, ¿verdad? Se dicen Bueno, militares. ellos tenían la concentración de los búngalos, ¿no? Del Al- complejo de la Lázaro Cárdenas. Al ser expropiado por el general Lázaro Cárdenas del Río, hay la creencia o los datos que es expropiado, porque todo eso era, como todo, dueño el general Abelardo L. Rodríguez, con el grupo de sonorenses, ¿no? Que se estaban apoderando, pues sí, de los centros de consumo, de la industria, de los casinos, y tuvieron que sofocar todo aquello que fuera fuente de ingresos para ese grupo tan poderoso que no le estaba permitiendo gobernar el país políticamente, Claro. al tener ellos pues el dinero. Porque es que aquí todo influye, ¿no? Todo está influyendo. Todo va junto con pegado. Sí, pero el chiste es que la mayoría le estaba apostando a tener atracciones turísticas porque veían un crecimiento turístico y no tan estable para ir aterrizando unos asentamientos de los cuales tú mencionas. Sin embargo, después de ver todo esto, ya se tuvo que hacer forzosamente lo otro. Tenía que ir acompañado. Así es. Todo eso que comentas es muy cierto. Es una ciudad, recordemos que era un territorio, ni siquiera era estado. Sí. Era un territorio político, territorio norte de Baja California, donde el presidente de la República enviaba delegados
y se convertían en el que, pues, porque no eran ni presidentes municipales, eran representantes federales, ¿no? Sí. Pero que el director delegados. o secretario, coordinador de asentamientos hidráulicos, ¿no? Y de Sí. repente salían con dueños de 1000 hectáreas, ¿no? Del Boulevard Agua Caliente para allá. Sí. Luego venía el director de servicios telegráficos. Luego resulta que se hizo de los cerros que están por allá, ¿no? Sí, sí, y luego sí. llega exiliado un militar de las fuerzas que combatía con los opositores de la revolución y se va exiliado a Los Ángeles, pero regresa años después y se hacen de hectáreas. Hectáreas en aquellos años pues que no era nada, ¿verdad? Pero pues al día de hoy o a mitad del siglo pasado pues ya empiezan, como te decía, a hacer los fraccionamientos, que es la Colonia Juárez, la Cacho, la Chapultepec, la Gabilondo, la Néjar, Olivos y demás, Sí. ¿no? Empiezan ya a hacer lotes donde ya son casas pues de gente adinerada, que muchos ya estaban viviendo en el centro, se cambian a esas colonias que te menciono, ya con, pues son casas ya no de madera, porque Sí. todo el centro, y también la Cacho, pero todo el centro, toda la Colonia Libertad y la Altamira y las que te he mencionado son colonias donde pues las casas son todavía muchas de madera, pero no eran construidas aquí, no había ferreterías aquí, pues, ¿no? Entonces, Sí. era muy común traerse las casas de San Diego Sí. en grúa y las transportaban a la ciudad de Tijuana. Era un espectáculo muy común ver las grúas cruzando, pues, por el río, pero había una puerta por la Avenida Internacional, había una puerta exclusivamente para que ingresaran esas casas, ¿no? Incluso el Hotel San Francis, que se quemó hace un par de años, que lo están reconstruyendo, que primeramente estaba en la calle Segunda y Revolución, en 1920 lo traen en 3 pedazos, eso era un hotel que estaba en Imperial Beach. Qué increíble, lo traen, ¿no? lo ponen en sí, increíble, porque Sí. estamos hablando de hace 105 años, ¿no? Sí, es que Si ahorita aquí debe ser para un show. la nueva generación no crean que estamos hablando de... No había teléfonos, no había WhatsApp, no había internet, no había nada. No había nada, salvo incluso las comunicaciones, pues era prácticamente el telégrafo y algunas gacetas ahí, el periódico, por ejemplo, ¿no? Que luego el señor Rubén de Luna, Sí. procedente de El Salvador, se asienta aquí en Tijuana y empieza la impresión del periódico El Baja California, me parece, lo hace en la calle Primera. Tuvo su taller ahí, la impresión, y esa es una invitación que quiero hacer a esos periódicos. El señor Rubén de Luna los donó al al Archivo Histórico de la ciudad de Tijuana, que está en el antiguo Palacio Municipal, para las nuevas En la generaciones. calle Segunda, para que puedan ir a visitarlo. La verdad es que vale la pena ir a visitar, y lo tienen bien ordenado además, ¿no? Ah, ¿en serio? Por meses, los periódicos creo que son más o menos desde 1940 al 2000. Ah, wow. Entonces, ¿Pero es una exposición base o los no, puedes consultar? no es exposición, es una hemeroteca, es una consulta, es una biblioteca. Ok. Debes de traer Y guantes es lo de que látex. te iba a decir, tienes que estar... Yo estar les he sugerido protegidos, mucho que ya no los presten. En cuadros, Yo algo. creo que los deben de digitalizar, ya tienen el escáner ahí para hacerlo, creo qué que lo están bueno. empezando a hacer, porque llegas, quiero ver marzo de 1953, y te dan todo el marzo por la principal, la de Chocolumnas, la policiaca, no había deporte. Sí, ya con los años empezaron las secciones deportivas y de sociales, ¿no? Sí. Y Es que qué divertido. es muy divertido ver. Yo a veces dije, a ver, voy a ir media hora nomás porque quiero ver qué pasó en tal fecha. Te digo, te empiezas A la curiosidad. a la curiosidad, pero también a la investigación, porque si me vas a invitar aquí, pues Sí. sí quiero traer datos más certeros, ¿verdad? Para Sí, que la tú población... que eres socialmente responsable, pero prácticamente ya la vida que nos encantaría a lo mejor tener ese tiempo, tuviéramos que hacerlo con un interés en particular, porque las personas normales no nos damos tiempo para eso, que estuviera padre. Sí, claro, de hecho, es interesante ver incluso cómo redactaban en aquel tiempo, hablando de los periódicos, ¿no?
y las noticias, ¿no? Porque siguen siendo las mismas. ¿Cuáles impactaban? Básicamente era el que americano capturado por traer entre sus ropas envoltorios de alguna sustancia tóxica, ¿no? Sí. O el que venía bajo el influjo del alcohol y da un choque al poste, Ajá, ¿no? Que sí. todavía por ahí andan haciendo lo mismo, ¿no? No, No sé, me han contado. Pero también está, por ejemplo, empiezas a ver, señorita, determinado nombre, fue captada en el aeropuerto que no era internacional, era un aeropuerto que estaba no donde estaba ahí, sino estaba donde está ahorita el sistema tributario, el SAT. Sí. Ahí donde está la base militar, ahí Sí. estaba el aeropuerto y ese era un aeropuerto donde llegaba solamente, creo que no llegaba ni el DC-9, eran Más chicos. equipos chicos, pero bueno, luego en 1970 más o menos abren el aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez, ya pues no lo que es ahorita, pero sí en ubicación de ahí, ¿no? Pero las redacciones, ¿no? Que venía a recibir a su prometido, ¿no? Sí. Pero los nombres son pues personas ya que ahorita tienen 80, 90 años o que ya se partieron de este Sí. mundo. Pero es muy interesante. O la niña, y no digo los nombres, sí los tengo, pero no los digo porque decir, ay, me estás balconeando, ¿no? Pero esa niña, pues ya ahorita tiene 75 años, ¿no? Sí, Entonces, sí. pero era su bautizo. Ok. Entonces, estás viendo ahí todas esas notas, ¿no? Y Entonces, la sección de sociales, la ¿no? sección de sociales que ya vino después, pero lo interesante es ver las notas principales, que a mí me llama mucho la atención la historia de la guerra, de la Sí. Segunda Guerra Mundial, Sí. ¿no? Cómo los personajes se empiezan a involucrar en aquel tiempo, pues Eisenhower, Churchill, y Stalin. Y todo lo que todos ahí influyó, están, ¿no? Claro. A nivel mundial. Claro, las guerras, los aviones, cómo iban bombardeando diferentes países, ¿no? Sus estrategias, y Hitler, ¿no? las estrategias y con unos planos así en una mesa, ¿no? Y Sí. pues es muy interesante. Ese es en el Museo de Historia. Bueno, es un complejo, es el museo y es el archivo histórico. Que está donde mismo, físicamente. Así pues, en el mismo edificio. Para invitarlos, ¿no? Entonces, Sí, vale la donde pena. era antes el Vale la pena. Palacio Municipal en la calle Sí, Segunda. sí, incluso montamos una exposición que ya empezó a ser anual en el museo con los 100 años de la Cámara de Comercio, que ese es otro dato muy importante, Ay, ¿no? cállate, ese me encantó, me encantó. ¿Lo viste? Lo vi, está increíble. El crecimiento, la historia y los nombres de los que han sido representativos del crecimiento del negocio aquí en Tijuana, ¿no? Las personas que han tenido que pasar, voy a dejar mi café, tantas adversidades, ¿no? Tanto crecimiento, crecen al ritmo de la ciudad sin una verdadera planeación. Así está hecha la ciudad de Tijuana. Hoy en día hay más visión por la importancia que ya tenemos tanto a nivel mundial como que ya le dan a nivel nacional, ¿no? Claro. A esta ciudad ya Claro. formada, fundada como municipio y como estado en Baja California. Apenas ahorita ya podemos decir que podemos tener trabajos a visión, ¿no? Como en temas de desarrollo urbano y todo lo que se pueda llegar a venir, que queremos pensar que estamos en manos de gobernantes que tienen planeaciones a futuro. Así es. Ojalá, eso se espera, ¿no? Sí. Cada vez, pues, tenemos que ser más exigentes con los gobiernos pero exigentes, pero también junto con ellos, porque Sí, ese es otro asunto que también vale la pena destacar, que no podemos dejar al gobierno que lo haga las cosas solos, ¿verdad? Sino que el gobierno no son entes distintos a nosotros, no son de otro planeta, somos nosotros mismos, ¿no? A veces estamos detrás del mostrador, a veces enfrente, y creo que debemos de participar en las cosas de la ciudad con ellos, ¿verdad? ¿Y qué me puedes decir tú que tienes estos argumentos y documentación de el tipo de gente y la personalidad de la sociedad como tal de la tijuanense? ¿Antes participaban más o en realidad siempre ha habido apatía en movimientos, en diferentes contagios de participación ciudadana? Cuando ha de habido asuntos de gran calado, de gran preocupación. ¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, a finales de la década de 1960 hubo una empresa que se llamaba Inmuebles Californianos Sociedad Anónima, ICSA por sus siglas, y ellos llegaron a Tijuana, montaron oficinas, se reunieron en aquel tiempo con el gobierno y dijeron, aquí traemos nosotros no la posesión, las escrituras, digámoslo así, del rancho Tijuana. Somos dueños de las 10.533 hectáreas que comprende la ciudad de Tijuana. Y en ese tiempo, pues, en lo que llegaba la información y que era, parecía que en efecto, que así era. Y fue ahí cuando se arma un frente jurídico de abogados encabezados en aquel tiempo por el licenciado Ascanio Fernández Pinto, entre otros, donde incluso el señor Miguel Calete Anaya, que fue expresidente de la Cámara de Comercio y también del Club Campestre, llevaba la contraparte. No, al contrario, estaba junto con ellos, pero daba dinero, sus recursos para poder fortalecer la defensa en pro de la ciudad de Tijuana, porque estaban a punto de quedarse con ellos. En pro de la ciudad. Pues sí, claro. Sí. No, toda la ciudad se levantó, porque esas personas venían de la Ciudad de México, ¿va? Y traían la cesión de derechos de las hectáreas. No las escrituras, cesión de derechos. Cesión de derechos, y muchos incluso, había una oficina con una caja recaudadora y empezaban a volver a pagar sus predios. Más o menos duró muchos años este acontecimiento, hubo muchas marchas, pero donde eran, ahí no era de partidos políticos, ahí era una marcha de la ciudad en defensa de la misma. Pues. De todo, ricos, de todo. pobres, con o sin, ¿verdad? Pero ahí estaban todos, con mucha preocupación porque duró muchos años, venían los secretarios de gobernación, ¿verdad? Entraban, salían, llegaba Echeverría y así, ¿no? Porque fue un asunto de esa importancia. Sin embargo, llegó un momento ante tanta presión que ICSA dijo, bueno, está bien, no nos vamos a quedar con la ciudad de Tijuana, salvo con lo que comprende todo el área del Club Campestre. Se van al Club Campestre y fue ahí donde pues también se levantan en arma los asociados, principalmente el señor Calete, que fue creo que hasta ahí se quedó algunos días a dormir, dice, de aquí no me sacan. Porque se estaban quedando con el patrimonio de la ciudad, en aquel tiempo pues el único pulmón que daba respiro a la ciudad de Tijuana, que era algo muy importante también. No estamos hablando de hace 2 años, estamos hablando pues hace 50, hace 50 años. ¿Y cuáles eran los argumentos de ICSA para pues poderse respaldar que ellos tienen porque los tenían. La cesión de derechos? Porque los tenían, estaba firmado por los ¿En descendientes. base a qué negociación? No, pues tenían la cesión de derechos firmados por los descendientes de la familia Argüello. ¿Cómo se hicieron de ellos? No sabemos. Digo, yo no sé, seguramente los investigadores y personas de aquella época lo saben. Y realmente los historiadores de la ciudad de Tijuana lo conocen más a fondo este tema. Pero llegó un momento en que estaba presidiendo el club el señor Luis Fimbres Moreno y llega a la negociación donde, no nos vamos a quedar con el campestre, pero necesitamos dinero. Creo que la cifra era alrededor de 26 millones de pesos de aquella época, 12.50 por uno, supongo. Pero el campestre no tenía el dinero, ¿verdad? Entonces dijeron, tenemos que conseguir el dinero. Entonces empiezan a hacer ahí con los asociados pues pues terminó siendo una vaca, pero lo que hicieron fue vender todo el perímetro del Club Campestre, que es donde está la Torre Sayán. Donde están las torres, donde está el edificio Centura, donde está hacia el Gallegos y toda la recta. Todo eso, el campo llegaba hasta la banqueta del campo. Vendieron esa parte a personas que tenían el dinero de inmediato, donde no era de en paguitos, sino sasas, y reúnen la cantidad de dinero,
pagan a la ICSA y se termina el conflicto pues, con testigos de honor, ¿verdad? Porque dijeron, pues esto no lo podemos volver a hacer. Sin embargo, sabemos que sí volvió a suceder hace unos años, donde pues pretendían quedarse donde maliciosamente, pasó. ¿no? Sí, así es. En Y yo ese nuevamente... momento, perdón, en ese momento, Fimbres Moreno ya tenían Calimax. Sí, ya lo tenían, pero prácticamente iban empezando. Digo, ya tenían 25 años con los negocios, pero tenían el mercado, creo que solamente tenían 2 mercados, que era el primero como Calimax, que es en la calle... bueno, ese fue el mercado... No me digas que viví engañada toda la vida. No, es que ese mercado era el Zona Libre, así se llamaba. Okay. Era propiedad de un chino, de un ciudadano de origen chino, pero cuando llegaron en 1935, en marzo para ser precisos, llegan a Tijuana. Es que es una enciclopedia, pues. O sea, el Google de Tijuana. Lo que pasa es que yo tuve la gran fortuna de tener amistad con el señor Jesús Fimbres Moreno, mejor conocido como el Mexicano. Sí. Y platiqué infinidad de veces, por cierto, le mando un saludo a su hija Elvia, a todas sus hijas y nietos, yernos. Que tengo el gusto de conocerlos a todos y pues platiqué por años con el señor Jesús Fimbres. Pero tú estabas apuntando, yo creo que el Alejandro Bravo era como una especie de secretario particular de todos los personajes de esta ciudad para poder hacer toda esta Pues lo apunté en mi memoria, algunas cosas, pero también las he escrito porque... pues confía uno tanto, o yo confío mucho en mi memoria, que al momento de volverlas a platicar, digo, caray, yo me salto algunos episodios importantes. Por ejemplo, conozco por voz de él, porque en una ocasión me invitó el señor Fimbres a su rancho ahí en Hermosillo, una Semana Santa, y ahí estuvimos platicando mucho sobre el origen de ese, porque hay una leyenda de ese ¿El mercado libre? Así, de zona libre. Libre. Porque la ciudad era una zona libre, no sé si recuerdas, ¿no? Era una concesión dada por el gobierno federal, donde en todo el perímetro de la franja fronteriza, que incluía incluso Baja California Sur, donde podían, al estar alejados nuevamente los centros de fabricación y distribución del interior de la República, se hace una concesión por decreto y se importan mercancías del mundo a la ciudad de Tijuana libre de impuestos. Entonces era una zona libre de impuestos. Y que se tenía que refrendar sexenio tras sexenio, ¿no? Todo eso siempre estuvo enfocado a la Cámara de Comercio, que el primer edificio pues estuvo en la calle Primera y Madero, todo en el centro antes, los bancos, los contadores, los notarios, los abogados, los doctores, no se diga, todo era en el centro, ¿no? Y Canaco era como parte de una mesa de negociación. Siempre lo fue. Todo tenía que pasar ahí. Lo sigue siendo, pero en aquel tiempo el interlocutor natural con el gobierno. Y no solamente el sector comercial, sino en general de la sociedad, era siempre el interlocutor. Por eso le tienes cariño. Le tengo mucho cariño y bueno, he sido consejero por muchos años de esa institución. Entro, salgo, ahí depende pues la invitación. Depende de quién esté. No, las inquietudes también que tengamos del momento y el tiempo, ¿no? Porque son encargos honoríficos, pero que también pues se deben de ostentar con mucha responsabilidad para trabajar. Y eso implica tiempo. Sí, sí implica, y entre 100%. Más te emocionas más. La verdad, por eso hay veces que me dicen, no quiero ir porque me voy a clavar ahí. Y te dicen el apasionado, así ¿no? Es, por cualquier cosa. Así es. Regresando al rancho. Al Calimax. Al rancho de Sonora. Al rancho de Sonora, ahí estábamos platicando, y me dice de cómo empezó su trayecto, ¿no? Dice, nosotros éramos 7 hermanos, ¿no? Mi papá Baraquiel, éramos 7 hermanos, éramos yo, que se llama Jesús, luego estaba Ignacio, luego estaba Luis, luego estaba, perdón, era yo, era Gilberto, era Ignacio, era Luis, era Trinidad, Rodolfo y José. Y pues estábamos, me acuerdo, dice, enfilados en una, ni siquiera era un rancho, dice, era una aldea, era la sierra,
Sí. de Óputo, Sonora, ¿no? Era como una cabecera municipal. Ok. Y le dice a mi papá Baraquiel, le dice su abuelo, dice, ¿qué vas a hacer aquí? Le dice, con ese charco de chamacos, y estábamos enfilados, dice, éramos 7, dice, Sí. dice, salte de aquí, dice, aquí no va a hacer nada, dice, y ahí era, dice, llegaba la noche y nomás oía rugidos. Él decía de animales de uña, ¿no? Que quiero Sí. pensar que eran Salvajes, panteras, sí. osos, sí, pues, salvajes. Sí. Y pactan dice, era diciembre, dice, nomás deja que pasen las épocas decembrinas, el frío que era helado. Sí. Pero ya por supervivencia, no por... Sí, no, dice, o sea, y en Tijuana tengo un amigo, dice, que se llama Manuel Moreno, ¿Cómo que tiene crees? carnicerías. Él me dicen ahí por un mercadito, que ahorita es el Mercado del Popo, ¿no? Ajá. Que está en la calle Segunda, pero pues antes nomás era Sí. eso, ¿no? Esta es una historia que la verdad que vale la pena contarla muy minuciosa, pero voy a dar unos pasos agigantados en cómo llegan aquí. Llegan a Tijuana y va a ver al amigo y se lo encuentra y sí, y se le queda viendo y ¿tú quién eres? No, pues yo soy El hijo hijo de Baraquiel y, ¿cómo no? Mi compadre, ¿cuál es el plan? No, pues salirnos del rancho. Mi papá me dice, ok, dice, pues voy a mandar un camión por ustedes, un camión de redilas. Y en efecto, llegó por ellos. ¿No? Pues claro, meses después, porque Sí. pues antes, ¿no? Sí. Y llega por todos, se sube, pero tenían ellos algunos animalitos y decide el papá que se fuera Jesús y Gilberto a un área pegado a Chihuahua para que los vendieran y que se iban a ver en un punto central previo a la frontera, porque Sí. no se podían venir por México porque no había camino, tenían que cruzar allá ahorita me voy a acordar la ciudad. Pero al momento de verse ahí, resulta que, pues también iba a ir el abuelo, pero resulta que dice, ¿y mi abuelo? Y dice, pues no llegó. Resulta que se enfermó y se murió en ese mes. Es que es para hacer una película, un documental. Pues por lo resulta menos. que ya están por cruzar, pero pues empiezan a ver los documentos migratorios y todo, y ven en José y en Rodolfo Fimbres que tienen una especie de infección en los ojos como cataratas, algo así, y tuvieron que ponerlos en cuarentena. Dice, pasen la cuarentena y luego vienen y pueden cruzar. Y pues mientras, dice, pues mi hermano Luis empiezan a empezar a enseñar a manejar. El otro había una panadería por ahí y empiezan a trabajar, pues intentamos hacer algo. Pues llegó la cuarentena, sanaron y nos cruzamos, ¿no? Y así luego te cuento ese trayecto entre la frontera, cómo llegan pues después porque finalmente no llegaron en ese camión porque el camión se descompuso, se quedaron a dormir en la sierra, iba pasando otro cuate ahí en un camión, ¿y a dónde van? Pues a Tijuana. Uy, dice, yo voy a Los Ángeles, por favor, llévanos, mira, ya tenemos mucho tiempo, traían el dinero de las vaquitas que habían Sí. vendido, que eran 2, 3 vaquitas, pues no Sí. tenían más. Pues órale, dice, pues digo, de pérdida para la gasolina. Sí, claro, se claro. desvía, se viene de día Los Ángeles a Tijuana. a Tijuana, cruza un día de marzo de 1935, más o menos me dice, porque me dijo, eran como las 7 de la tarde, ya estaba oscureciendo, y llegamos a su casita, dice, pues los voy a llevar a mi casa, y era la casa pegadito, parte del señor Amadeo Arreola. Okay. Que era un señor que tenía gasolineras, y que ahí están todavía las gasolineras, fíjate de cuántos años, ¿no? No sé si ubiques a los hermanos Jorge y Carlos Rubio. Sí. Ellos son nietos de ese señor en la calle 9, frente de la logia. Okay. Entonces, pues ya llegaron, se quedaron a dormir. Al día siguiente se despierta Jesús, el mexicano, sí. mi informante, y me dice, de repente abro mis ojos, me pongo en la banqueta y ahí estoy en la calle 9, enfrente de la logia, ¿no? Y ahí estoy, dice, luego me quedo dormido y luego me despierto, pero me llama la atención un ruido, ¿no? ¿no? ¿Alguna máquina?
era una fila de carros que Sí. estaban pasando por lo que en aquel tiempo era la calle Avenida Álvaro Obregón, ¿no? Sí. Que es ahora la Avenida Revolución. La Avenida Revolución primero fue la Libertad, el Álvaro Obregón y ahora la Avenida Revolución, ¿no? Sí. Y dice en voz alta, dice, ¿qué será ese ruido? Dice que iba pasando una persona y le contestó, dice, son los carros que vienen del otro lado y van al casino. Al área, pues esa, ¿no? Okay. Y dice, bueno, entonces dice, con el tiempo, pues nos vamos a trabajar a nosotros grandes, nos vamos a trabajar a la carnicería del señor, ¿no? Sí, Aquel del que les Moreno. prestó, de señor Manuel Moreno. Y se pueden trabajar, pero dice, de alguna manera yo no me pude acomodar ahí. Entonces me mandaron al rancho, dice el señor, pero el rancho allá por donde está el Valle de las Palmas. Dice, si ahorita está lejos, imagínate, hace No. hace 95 años, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que hacía era, cuidaba el rancho, pero había una vaquita ahí que yo crucé y hice un becerrito, pero yo no Sí. sabía del becerrito porque en eso me habla mi papá y ahí vamos al mercado, pero a trabajar con el chino, dice, a trabajar con el señor, pero dice, nos van a pasar porque le dice Manuel, ¿sabes que hay un chino en la calle Quinta donde, pues es amigo mío, es mercado, pero le podemos decir, yo tengo una vitrina ahí refrigerada que te rente ahí unos metros cuadrados y te fío la carne. Sí. Dice, órale, se acomodaron ahí, Increíble, pero sí. Jesús no se entendió con el chino. Dice que una vez se desaparecieron unas monedas ahí y que le echó la culpa a Jesús, ¿no? ¿Y cómo crees? Entonces dijo, me está difamando, ¿no? Sí, Dijo, no, papá, ¿cómo crees? No, pues vas para atrás otra vez. Dice, no quiero que me hagas ruido aquí con el chino. Pero entendió el negocio, ¿no? Perfectamente, pues fue uno de los ganaderos más importantes, sí, claro. de México. obtuvo creo que en 2003, 2002, la medalla al mérito ganadero, el señor Wow. Fimbres. Y es que es un reconocimiento que le hacen al mejor ganadero, pues, del país, ¿no? Sí, sí. Y es que tú solito pudieras hacer un libro solamente de la familia Fimbres por todos los recuerdos tan bonitos. Fíjate que has logrado. mi amigo Vázquez Bayud, del Sí. informador, bueno, se llama el informador ahora. Informante. Sí, pero ahora es el periódico Infobaja. Ajá. Una vez le hablé al señor Fimbres, le dije, oye, me gustaría hacerte una entrevista, pero así a calzón quitado. ¿De dónde? Yo ya la sé, pero abundar más, con cosas más, con una descripción más nítida. De tu parte. Sí, pues me acuerdo que eso se lo dije a Elvia, su hija, me habla un día y me dice, oye, aquí está mi papá, me trae que quiere que lo entrevistes, que ya me lo pasó, a ver, ¿qué pasó? Te espero el jueves a las 9 de la mañana, ok, estoy. Le hablo a Vázquez, y me dice, le digo, oye, sí quisiera documentar la entrevista, porque vale la pena. Dice, órale, te voy a mandar una cámara y a Moisés, te has de acordar, en paz descanse, que pues falleció, ¿no? El Moy. El Moy. Y bueno, pues ahí fuimos, y empieza, pero me acuerdo que toqué el timbre y llegué a la hora, y se me queda viendo, me dice, ¿qué haces aquí? Y yo con la pena, más que no se acordara, no pensé, no se acuerde. Dije, no me habré invitado yo con la emoción y qué pena, ¿no? O sea, me acuerdo muy bien que me gustaba mucho su forma de vestir. Tenía unos pantalones verdes, unos zapatos cafés de suede y un suéter rosa, me acuerdo, camisa blanca. Y dije, pues quedamos de vernos aquí a las 9. Y eran unos escalones, 2 escalones antes de llegar a su casa. Entonces me iba para abajo y yo para arriba. Y me dice, pues, ¿que no me invitó? Ok, me dice. Nomás que lo que aquí escuches, debes de ser muy responsable en saber cómo lo cuentas. Sí, claro. Bienvenido. ¿Pero y la cámara?
Ah, pues ahí venían conmigo, ¿Era ¿no? de fotos o era de video? Era de video y yo traía una grabadora digital, una grabadora de puro audio. Pues ahí estaba Amanda, su esposa, muy linda, haciendo ahí bueno, es una casa muy bonita la que tienen, pero me llamaba mucho la atención la cocina, pues antigua. O sea, la cocina como la casa de 1960, 70, y esas cocinas con el relojote así, lo máximo. haciendo sus frijoles para empezar me ofreció un tequila. No, le digo, pues apúrale porque van a ser las 12 y a las 12 aquí se toma tequila, dice. Pues empezamos a platicar. Me dice, muy bien, te vamos a empezar a platicar cómo empezó. Y empezó con esa plática del charco de chamacos que te platicaba. Bueno, pues estuvimos ese día 5 horas, pero me acuerdo que ya se estaba incomodando. Yo lo veía, dije, ay, ¿qué le pasará? Y ya me dice, oye, Alejandro, me dice, ¿sabes qué? Es que a la 1 tiene cita él con sus amigos a jugar cartas, jugar gin, y anda así. Dice, mejor ahorita se despiden y te vienes el otro jueves. Ah, órale, sale. Oye, don Jesús, ya me voy. Ay, sí, porque me tengo que ir. Y pum, se va, ¿no? Pero vienes el otro jueves, pues otras 5 horas. Entonces tengo muchos comentarios, muchos datos, y los pusimos en Infobaja. En dos diferentes ediciones. Pero yo le pregunté, la leyenda que te platicaba del hotel del Calimax, ¿por qué se dice que ese chino, el dueño del local, del edificio de 2 pisos o 3 me parece, y del mercado que se llama Zona Libre, pues un día desapareció? Y se quedó, pues estaba el señor Baraquiel Fimbres con los hijos ahí en su vitrina de carnes. Entonces ellos agarran el mercado, ¿va? Entonces me dice, claro, dice, al chino le pagamos, nomás que se fue de un día para otro. ¿Pero por qué se fue? Dice, era chino y apostaba mucho y traía ya el agua del cuello. Entonces agarró lo que le dimos y se desapareció. Entonces no lo mataron. Para que no fue, es que lo que pasa es que el mito es de que lo desaparecieron para quedarse. Dicen que lo enterraron ahí abajo. Unos dicen que lo enterraron, otros que lo desaparecieron. Hay unas historias de Tijuana increíbles. Y cuando le digo, entonces no lo matamos, pues claro que no. Dicen, si le pagamos hasta el último centavo. ¿Está bien? La diferencia, como tú ves, hace rato, antes de que grabáramos todo esta charla increíble que me estoy enriqueciendo mucho, me lamento mucho no haberla tenido antes. Pero siempre llega la hora, ¿no? Claro. Entonces es un buen momento para compartir con toda la gente. Pero decíamos la diferencia de los comportamientos y de las características, a lo mejor, de una sociedad de antes y el después, o antes y ahora. Y el de antes creo que era común denominador mucha valentía, arriesgue, invertían en lo que sentían, lo que tenían, por supervivencia, y arriesgaban y seguían por su familia, y eran trabajadores y le apostaban a la educación, y era sacrificio también para que hoy pudieran ser familias acomodadas de esta ciudad de Tijuana. Y sin embargo hoy hay mucha cantidad de familias que no son las familias más acomodadas, las que tienen también muy buena posición, mandan a sus hijos a la escuela al extranjero o con unas calidades de vida increíbles a nivel nacional. ¿Por qué crees que se ha dado esta diferencia de estilos de vida? ¿Dónde se concentra ahora más la riqueza o en qué se gasta más? ¿Ahora debemos más? ¿Qué está pasando? Y cómo no, Diana, hay mucho que contestar ahí. Primero decías de valentía y de riesgo. Sí. Y cómo no, Diana, si venía el señor Sirac Baloyán con su tía después de unos movimientos bélicos por Turquía o por allá de donde son, y se estaban matando entre ellos, no tenían ni para comer. Imagínate venir en 1910 desde aquellos lugares en barco, sin un centavo, sin comer, y llegan y se establecen en Veracruz, en México, aquí,
Y yo creo que llegando aquí a Tijuana uno ve con valentía y riesgo. Ellos ya eran valientes por haber cruzado desde allá. Y aquí ven americanos con dinero, con dólares, y ellos pues viviendo en una cuartería ahí en la calle Primera, pero de repente pues trabajando en una tiendita, luego la persona de la tiendita, Toma y Daca se llamaba esa tiendita, se la adquieren con unos ahorros, y ese señor pues empezó a hacer de esa tiendita su forma de vida, pero luego también con los años, 20, 30 años después, pues construye, hace ahí en la Plaza Dominó, por eso se llama Dominó, y te voy a decir por qué, en la plaza, en el Boulevard Salinas, porque hace una fábrica que se llama Cigarrera Baloyan, S.A. Sí. Y hacen el producto, los cigarros Kent, Winston, entre otros, Salem, es Kent, Winston y Salem, y Dominó. Sí. Luego está también ahí en donde es ahorita un mercado muy grande en el Florido, pero hay un tanque muy grande, ¿no?, de agua. Y ahí me acuerdo cuando estaba chico decía Winston, ¿no? Ahí estaba la fábrica, era pues para los procesos utilizaban el agua. Entonces sí, en efecto, ya empieza a hacer una mejor forma de vida, porque pues trabajaron mucho, y ya empiezan los hijos a estudiar en las escuelas, ya empieza a ver, es que todo igual, ¿no? Se va reuniendo y empiezan a ver más allá de la escuela Álvaro Obregón, pues ya empiezan a ver el Colegio La Paz en la calle Segunda, el Instituto México, cuando el señor el señor Raimundo Musquiz hace el fraccionamiento de Las Palmas, que es propiedad de él, dona los terrenos para que estuviera el Instituto México. Con la primera generación 1965, empiezan a abrir en tercero de primaria, y luego ya el siguiente año ya empiezan desde primero, ¿no? Y hay una generación, se llama los 13, que son los primeros que empezaron de primero de primaria a segundo de prepa. Antes eran 2 años, ¿no? Entre ellos pues está, no sé si conozcas a Alnaro López. No. Bueno, hay algunos personajes ahí que están, tengo ese anuario de Instituto México, la portada, tengo todos los anuarios en Instituto México. Ay, no. Por ahí te mandé una fotografía. ¡Qué belleza! Sí, ya la vi. Ese fue el primer anuario, y si ves las fotografías del interior, pues está cuando está aquí se construirá el Instituto México, ¿no? Y estaba el señor Padilla, el señor Genaro López Laborín, el señor Salvador Luterot, papá de Huicho, donde reciben a Don Nacho, que era el director en el aeropuerto viejo, al aeropuerto. Entonces ya empieza también la educación a formar parte de las nuevas generaciones de aquellos primeros migrantes, y empiezan a estudiar en diferentes escuelas del sector público o particulares, ¿no? Y sí, como dices, ya empieza también a ser más sencillo viajar o mandar a los hijos, porque también en Tijuana pues no había las carreras, no había la universidad. Estaba la universidad, pero si quería ser arquitecto, pues no, aquí no se podía. Si quería ser, creo que había medicina y no sé si leyes, pero de ahí en fuera tendrías que salir a estudiar fuera, ¿no? Y las especialidades, pues no se digan. Ahora, pues a 50, 80 años después, pues ya tenemos alrededor de 35 universidades, muchas de renombre internacional, como es el mismo CETIS Universidad, como es la Iberoamericana, y entre otras, ¿no? Muchas especializadas en ingeniería, otras en salud y demás, ¿no? Todo esto se va vinculando mucho entonces con el sector productivo, ¿no? Entonces ya no solamente tenemos el turismo de artesanías o de curiosidades que venían a la Avenida Revolución, tenemos el turismo de salud, que conocen como turismo médico, que para muchos creen que es algo nuevo, porque ¿cómo están construyendo? No, yo creo que te puedo decir que el turismo, los norteamericanos cruzan la frontera a atenderse la salud, yo te puedo asegurar que desde 1950. Seguramente, porque todo el primer cuadro de la ciudad estaba pues, la clínica del doctor Valcárcel, en fin, del doctor Aguanel y demás.
todos, había muchos médicos, ¿no? Sí. Todavía, si vas despacito ahí por donde está la Tercera o el Parque Teniente Guerrero y tu ojo se va a tu vista, alcanzas a ver algunos letreros viejos del doctor Roberto Ortiz, Sí. teléfonos de 4 dígitos, ¿no? Y es que, Pero luego pero lo ves porque no porque ahí siga, sino lo tapó una fachada de un edificio de espejos, pero nomás es así, mira, no, y nadie es que arrancó el... nomás imagínense el Alejandro Bravo, ¿no? Resulta que yo publico y comparto cosas que veo en la ciudad también interesantes, ¿no? Coloridas de diferentes espacios y rincones de Tijuana. Entonces, publiqué un poste, ¿no? Donde decía servicios de tarot sí. a que una señora solucionaba sus problemas de impotencia, problemas en el amor, problemas... Bueno, total que la señora era como una... Sí, andaba sobre el amarre, ¿no? Creo tú. Amarre, pues, ¿de quién? De amor, de amor, Es de el amor. problema, no, es otro tema. No funcionó. ¿No? Bueno, luego vemos. Es otro tema. El chiste es que él me dijo con muchísima precisión, estás en tal calle y tal calle. Y yo, qué increíble. Sí, bueno, es que te decía al inicio de la plática, pues que yo crecí en la Avenida Revolución y pues había mucho tiempo, ¿no? Estábamos recorriendo toda la avenida y pues andaba yo recorriendo los pasajes, los hoteles, los elevadores, iba a jugar con ellos al elevador del estacionamiento de Saras, el mismo Saras, y hablando, por ejemplo, ¿no? de esos hoteles, yo veía cómo empezaban a venir, estaban las cebras, los burros cebras, sí. Las carretas, que yo también trabajé en ellas, había uno en cada esquina y en medio de la acera. Y estaban los de día y estaban los de noche, sí. Que cambiaban las carretas a otras con techo y con focos, sí. ¿No? Para la noche. Entonces, pues, yo veía toda la riqueza, el gentío que venía de California, sí. Venían en los camiones de tours, y venía pues, el mejor turismo del mundo, sí. Lo captábamos sí. Nosotros, el neozelandés, el australiano, el canadiense, el alemán, el inglés, desde luego el norteamericano sobre todo el este. Turismo, ¿no? Médico, turismo gastronómico, turismo... Aeroespacial. De entretenimiento. Pero también, por ejemplo, hay un turismo, si vienes en el avión, por ejemplo, de Monterrey o el de Hermosillo en la mañana, un gran porcentaje mayor, todos traen en sus camisas, son uniformes de empresas, desde la Bimbo, desde la del ingeniero, desde el elevador, el proveedor, todos que vienen... Turismo de negocios. Turismo de negocios, pero es como técnico, porque vienen a la industria, ya sea a echar a andar una máquina nueva, pero tardan 3 meses porque son unos maquinones, ¿no? de la industria. Se hospedan en los hoteles nuevos, porque no son técnicos, ingenieros, ¿no? Sí, los mandan con todo y viáticos buenos. No, bueno, ¿no? Por eso es que también empieza el auge del hotel de 4 estrellas, que es un hotel que no tiene amenidades, que no tiene alberca, que no tiene restaurantes, más salvo ejecutivo. Que vas a dormir nomás, porque vas a empezar a trabajar a las 7 de la mañana y terminas 7, 8 de la noche, nomás vas a dormir. Sí. Lo único que quieren es que esté nuevo, limpio, ¿no? Y sí. Así lo consiguen. Entonces, eso que acabas de mencionar ahorita del turismo gastronómico, yo creo que somos privilegiados de tener lo que tenemos. Siempre hemos tenido buena cocina. Tuvimos en aquel tiempo pues el Reno, el Bocachos, el La Costa y tantos, el Abajeño, tantos restaurantes que van y vienen, ¿no? Pero pues era una comida internacional, ¿no? Sí. Ahora, con el tiempo, hemos tenido lo que otras ciudades les ha dado, pero los siglos. Por ejemplo, Mérida, Yucatán. Sí. En Mérida, Yucatán, ya que estás ahí y comes, dices, ay, qué rico se come aquí, ¿no? Sí. Puta, qué rico, bla, bla. Pero no vas a eso.
No. O sea, ya que estás ahí, Sí, tienes pero la son experiencia. platillos típicos. Pero en Tijuana sí somos destino Increíble, ¿no? gastronómico. La gente sí viene a comer. Sí. Y claro, aprovechan el corredor Tijuana, Rosarito, Ensenada, Valle de Guadalupe y, ¿por qué no, también San Diego, que es un atractivo turístico? Por eso también estamos ganando cada vez más congresos Sí. internacionales, bueno, como el mismo Tianguis, ¿no? Sí. Pero los congresos, sobre todo de médicos o de los clubes de servicio como Ya es más Rotarios y atractivo Leones. por todo lo Claro, que porque rodea. también, a diferencia de otras ciudades, por ejemplo, vamos a decir, en otras ciudades, pues viene solamente el interesado, vamos a decir, el congreso de cirujanos plásticos. Pues solamente va el médico, ¿no? El titular. Cuando es Tijuana, dice la esposa, yo también voy. Porque va a haber un día donde me No voy te a voy a cruzar. molestar, yo cruzo la frontera. Así es, Sí. ¿no? Y luego los rompehielos pues los hacen en el Valle. En el Valle de Guadalupe. Así es. Entonces hemos crecido mucho en ese sector de no solo gastronómico, sino en general en todo el turismo, porque el turismo no solamente es el que conocemos como el turismo de playa, ¿no? Sí. Somos el turismo, por ejemplo, el que viene a instalar, por ejemplo, ahí en donde era Matrix, instalaron FedEx y otra empresa con aduana adentro, ¿no? Sí. Yo estuve ahí con ellos en la activación, platicando con los ingenieros, me decían ellos, no, pues ya tenemos 4 meses aquí instalando, pues es un recinto Monstruo, ¿no? aduanero donde FedEx, por ejemplo, cambió sus oficinas, su centro de distribución más importante después de Cincinnati, Sí. lo hicieron aquí en Tijuana. Y yo les platiqué, oye, ¿y cómo ves? ¿Cómo en tus 3, 4 meses? Esta persona en particular venía de Guadalajara, no tenía más de 48 años, ¿no? Sí. ¿Cómo ves Tijuana? No, me dice, no he conocido mucho, porque pues aquí estamos todo el día, Trabajando. pero lo que he visto, dice, aquí sí hay negocio. Y mira que vengo de Guadalajara. Y Sí. que tengo un súper empleo. Me dice. O sea, prácticamente el eslogan de que es una tierra de oportunidades realmente lo es, ¿no? Lo que es. Muchas personas de aquí... Y toman esas oportunidades. Esta Sí. persona me dice, ya hablé con mi esposa, nomás estamos a ver que terminen el ciclo escolar, vamos a ver las escuelas aquí y demás, y nos vamos a instalar y andamos viendo comprar casa, porque tienen... ¡Ay, qué ya no increíble! solamente se viene pues el jornalero, Sí, ¿no? claro. O el que Viene a pensaba sentar una cruzarse empresa. a los Estados Unidos de manera ilegal, ¿no? Ya viene el profesionista, ¿no? Sí. Entonces, pues estamos creciendo de manera muy importante y por eso nuestro aeropuerto, después de la Ciudad de México, somos el aeropuerto con mayor conectividad que tenemos. De aquí podemos salir a Shanghái en vuelo directo, por ejemplo, Sí. ¿no? Y ya hay vuelos, ya no solamente el directo a Tijuana, México, Tijuana, Puerto Vallarta, ya hay más específicos, Tijuana, Villahermosa, ¿no? Sí. Que antes para ir a Villahermosa tenías que pues, hacer 2, 3 escalas, ¿no? Y los horarios los perdías y demás, ¿no? En fin, estamos en una ciudad con todo eso que me gusta platicarlo, porque las nuevas generaciones pues deben de saber que hace 100 años éramos prácticamente un lugar de parcelas, Sí. ¿verdad? Y parcelas y de rancherías. gringos que venían, Oye, ¿no? pero ¿cuándo te vas a aventar un libro? Nomás que lo patrocines, yo encantado. ¿Cómo andamos de recursos? No. ¿Cómo está el departamento de finanzas? Fíjate que me lo han comentado mucho, incluso... Es que es hasta egoísta quedarte con toda esta información. No, y realmente no quisiera quedarme con la info. ¿Para qué? Pues Sí, hay no. que platicarla. Ya hacer un libro sí se requiere, ya es un trabajo. Sí lo voy a hacer, vas a ver, porque mi amigo Tienes todo. Álvaro Montaño, creo que ya ha hecho 2 ediciones de un Sí. libro muy padre. ¿De la Ruta 1? Bueno, el libro se llama Welcome to Tijuana, pero él Welcome es to Promotor Tijuana. de la carretera federal número 1, Ok. que es la que comprende, pues quiero pensar, de Tijuana hasta Cabo San Lucas, ¿no? Sí. Donde ahora pues ya ha tenido el gran tino de poner ese letrero, ¿no? de la carretera en algunos puntos turísticos, restaurantes, sitios, carreteras, en la Avenida Revolución, por ejemplo, y es un lugar donde se toma la foto nuestros visitantes, ¿no? Sí, Que eso es- ahora todo el mundo estamos buscando spotlights. Claro, y ¿sabes qué? Qué bueno, porque por ejemplo, en la Avenida Revolución, ¿cuál es el spot que puedes buscar? Pues sí, el Hotel César, que lo es y todo. El burro cebra. El burro cebra, que cada vez hay menos, por cierto. Pero, por ejemplo, yo he visto japoneses, chinos, es decir,
turistas El highlight. que se toman fotos, ¿sabes dónde? Atrás de un bote de basura. Sí. Pero no porque lo buscaron, porque, aquí, y tras, un bote de basura. Sí. Y si tienes suerte, pues saliendo ahí un indigente, ¿no? Que cada Sí. vez hay más, por cierto. Bueno, también marcas hay que mencionarlas, ¿no? Como las del 664, que pueden darle también promoción a esta ciudad y una identidad que ya de por sí la tiene por la existencia misma de mezcla de migración y diferente dinámica y ritmo de vida, pero nos han ayudado mucho a posicionarnos, ¿no? Claro, sobre todo que yo platicaba con los turistas y les decía, oye, pero, por ejemplo, un australiano, ¿no? Primera vez en México, ellos decían México, y yo les decía, no, esto no es México, porque decía, ¿dónde están las pirámides? ¿Dónde está la cultura maya y todo? No, le digo, ya le explicaba así, tratando, mira, lo que pasa es que nosotros somos, prácticamente, estamos pegados a la frontera y lo que somos, pues somos, lo recibimos, ¿no? Porque ustedes vienen, tenemos curiosidades, nosotros teníamos postales del interior de la República, mira, esto es México. ¡Ah, qué bonito!, ¿no? Sí. Pero bueno, somos muy ricos, afortunadamente con el tiempo. También nos trajimos las mercancías como artesanías mexicanas, traíamos el barro negro de Oaxaca, traíamos los zarapes de lana zapotecos, traíamos hasta los títeres, ¿no? Que también se vendían mucho, sí. Sombreros de paja y demás, ¿no? Pero también nosotros tuvimos, por el mismo beneficio de la zona libre, pues nosotros teníamos el ingreso libre de impuestos de perfumería, artículos electrónicos, de porcelana, por ejemplo, la marca Yadro, que fue una marca que en los 50, 60, 70 fue muy usada, de figuras, ¿no? Okay. Que figuras de $200, $300, había negocios como Imports o Literas, que estaba en la calle Quinta y Revolución, donde ahorita estaba Tierra Santa o Fuego Santo, el restaurante. Y ahí era una perfumería muy importante y también se vendían este tipo de jarrones. Y yo recuerdo que llegaban al puerto de Long Beach, cruzaban la línea, inbound se llamaba, que no pagaban impuestos ni en Estados Unidos ni en Tijuana. Entonces llegaban a precio más baratos que en su lugar de origen. Sí. Entonces yo veía cómo llegaban los carros último modelos, los ponían en la banqueta, no llegaban ni siquiera esas mercancías, venían en rejas de madera con patas de chivo, sí se llama, abrían y en lugar de entrar a la tienda ya estaba vendido a la cajuela, pero no compraban una pieza. La llenaban. No sé si hacer negocio o no, a lo mejor sí, pero también pues era muy común ver en las vitrinas de las salas lleno de estas figuras. ¿Tu familia ¿no? tenía curiosidades? Eran ¿O tiendas, solamente era nada más? No, eran tiendas de piel. Eran tiendas de piel. Nosotros teníamos tiendas de piel. Primero fue en los 60s zapaterías, sí. Okay. Porque aquí también hubo un auge importante de zapaterías. Los armenios, por ejemplo, como los Abaquián, como los Caloyán, como otros tuvieron zapaterías muy importantes aquí en la ciudad, como la Capri, Dorothy Gaynor, Continental. Luego los españoles llegaron también, entonces teníamos zapaterías, pero llegó un momento en que también el turismo empezó a cambiar, los modelos de los zapatos ya empezaron a cambiar también. Antes se usaba un tacón muy delgadito, ¿no? Y nosotros seguíamos comprando ese producto y ya no se vendían. Los guantes se dejaron de vender. Sí. Entonces tuvimos que cambiar también en 1977 más o menos cambiamos a tiendas de piel. Y nos fue muy bien, gracias a Dios, porque teníamos muy buen turismo. Claro. Ya ha cambiado también el turismo, ya es otro tipo de turismo. Tuvimos una transición fea, porque de ser una avenida transitada y un punto de referencia en el mundo, también fuimos una calle sola. Desértica. Desértica. Y yo creo que esto... en caso de que aceptes, espero que sí. Gracias. Se pudiera ver en otro episodio porque me están diciendo que ya se acabó el tiempo. ¿Cómo? Sin embargo, la historia de Tijuana sigue y vale la pena darle una buena continuidad hasta llegar a nuestros tiempos, ¿no? Sí, cómo no. Cómo hemos ido cambiando en diferentes rubros, el crecimiento. El chiste es que esta ciudad fronteriza, ¿cómo la catalogas hoy en día?
frase. Una ciudad con mucho progreso, una ciudad, como tú lo comentaste también, de muchas oportunidades, pero principalmente muchas oportunidades. Aquí en la ciudad es el escenario para todo. No nomás en lo comercial, te comentaba también, sino en lo cultural. Tenemos visitas de artistas y somos cuna también de artistas plásticos, de pintores, escultores, y también en lo deportivo pues tenemos grandes nadadores, grandes boxeadores, peleadores. Tenemos en Tijuana pues, al promotor más importante de América Latina, que es Fernando Beltrán, con su promotora que le ha dado... Sanfer, ¿no? Sanfer, que le ha dado grandes satisfacciones a la ciudad de Tijuana y a México, pero pues por ser nativo de la ciudad de Tijuana, por ser una zona de Tijuana, pues es digno de reconocerse. A él y a tantos, ¿no? Los mismos deportistas, ¿no? Que han dado a Tijuana grandes logros. Los beisbolistas, digo, no sé. Talentos de todo, ¿no? Talentos de todo, basquetbolistas también. Hemos tenido equipos y ahorita los que están, pues que tenemos ya un equipo de casa. Sí. ¿Verdad? Que los Cholos que ya tienen una estrella, los Toros en el béisbol y otras disciplinas, ¿no? Que en el karate también hemos tenido grandes estrellas, ¿no? Y así, ¿no? Y también comunicólogas muy importantes como Diana Rubalcaba. Claro que sí. Muchísimas gracias por la historia. Al contrario. Vamos a reprogramar el episodio número 2 porque vale la pena compartir todos tus conocimientos. Y luego vamos a hablar de ti también porque eres un gran personaje. Y patrocinadores también que quieran y aportar al programa y al libro. Y al libro. Ahí me ayudas. Y aquí lo vamos a lanzar. Muchísimas gracias por su atención. Soy Diana Rubalcaba y nos vemos en la próxima.